Iglesia Cristiana Alto Refugio. Un refugio de amor para ti y tu familia. El mensaje para hoy. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Más que feliz en esta mañana. Dios ya sanó a muchos y va a sanar a todos los que necesiten sanidad en esta mañana. Hoy es un día glorioso, un día especial, porque realmente, como se dijo al inicio, estamos celebrando a un Dios que está vivo. No estamos celebrando a un pedazo de palo, a una imagen de cartón o de yeso o de cemento. Estamos adorando al que vive por los siglos de los siglos. Hoy vamos a hablar sobre la sanidad del reino. Y antes de compartir lo que he preparado para esta mañana, quiero que sepan que mientras alabábamos y adorábamos a Dios, vino a mi mente una escritura y quiero compartirla con ustedes porque creo que Dios está mandando un mensaje muy especial a cada uno de los que estamos aquí. Saben, yo pensé que porque era feriado iba a haber poca gente. Pero aquí están los que Dios quiere que estén. Y aquí están los que Dios va a sanar. Quiero hablarle de un pasaje que está en Segunda de Reyes, capítulo 2. Dios me ha hablado fuertemente acerca de este pasaje en esta mañana mientras alabábamos. Y quiero que abra su corazón y reciba esta palabra. Es muy importante. Segunda de Reyes, capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 19. Ya están ahí, ¿verdad? Ok, en el versículo 19 dice así la palabra de Dios. Y los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Entonces él dijo: traedme una vasija nueva y poned en ella sal. Y se la trajeron. Y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo, conforme a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora necesitamos entender qué es lo que Dios nos quiere decir con esto. Leímos una palabra poderosa, suena muy hermoso, pero usted necesita saber qué tiene que ver con usted y qué tiene que ver conmigo. Amén. Porque si no, ¿de qué nos serviría la palabra? Si la palabra no es para aplicarla a nuestras vidas, es muy difícil de que haga lo que quiere hacer con nosotros. Así que presten mucha atención, porque aquí se trata de un profeta y de gente que le está hablando al profeta, y el profeta hace algo en el nombre de Dios. Dice que la ciudad era buena, pero que las aguas eran malas y la tierra estéril. Piensa en un momento que usted es de barro
¿O de qué es usted? ¿Hay alguno de plástico aquí? Todos somos de barro, ¿verdad? Todos venimos del barro. Dios nos formó con barro. Así que usted es esa tierra estéril. Ay, pastor, no tan así. Espérese, ya mismo viene la cosa buena. Pero esa tierra estéril no da fruto. Entonces, versículo 20, el profeta dijo: tráiganme una vasija nueva y pongan en ella sal. Por eso Jesucristo quiere que usted y yo nazcamos de nuevo. Porque quiere que usted sea una vasija nueva. Y la sal es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios entra en usted, créanme que esto no lo he preparado, esto lo dijo Dios ahora en la mañana y tiene un propósito importantísimo en su vida. Dios está poniendo el evangelio, la palabra de Dios en nosotros para sanar nuestras vidas. Dice versículo 21, y saliendo él a los manantiales, o sea el profeta Eliseo, a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Significa que si la palabra de Dios entró en tu corazón, tú eres sano en el nombre de Jesús. Significa que en ti ya no hay signos de muerte. Significa que en ti hay vida eternamente. Por eso dice el versículo 22, y fueron sanas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. La palabra de Dios. La palabra de Dios te sana para siempre. A lo mejor usted esté pensando que tiene problemas en el hígado, en el riñón, en el pulmón, en el corazón, en el estómago. Yo no sé dónde está pensando. Y sabe una cosa, Dios lo va a sanar de eso. Pero Dios también quiere sanar tu corazón, porque tu corazón tiene la lepra del pecado. Y la lepra es una enfermedad que no se cura por medios, o mejor dicho, en el Antiguo Testamento era entendida como una enfermedad incurable, como hoy es el SIDA, como hoy es el cáncer. Así es que Dios hoy día quiere curar el cáncer del pecado en tu corazón. Él quiere que tú seas libre para siempre. Y esta palabra es clarísima. La he leído no sé si 20 o 30 veces. Nunca me habló lo que me ha hablado esta mañana. Aquí está el evangelio encerrado. Jesucristo viene a poner sal. Por eso dijo: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son los que tienen la palabra que sana las aguas de tu vida. Y hoy recibimos esa sanidad en el nombre de Jesús. Así es que, mis hermanos, las enfermedades no son un propósito de Dios. Las enfermedades son producto de un mundo caído en el que vivimos. Y muchos de nosotros podemos decir: ¿yo qué tengo que ver? Yo nunca pedí venir al mundo, o cualquiera de esas cosas. Pero venir al mundo y ser un ser humano es mejor que ser un ángel, aunque a usted no le parezca. Porque los ángeles que se rebelan contra Dios no tienen perdón, pero los hombres que se rebelan contra Dios sí tienen perdón. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que nosotros venimos de una herencia manida, de una enfermedad de pecado que venimos heredando de generación en generación. Por eso Jesús murió de una vez y para siempre, para que todos seamos perdonados en el nombre de Jesús. Pero no solo murió en la cruz pagando el precio de nuestros pecados, sino que también resucitó para que usted y yo tengamos esperanza de resurrección. No hay otra esperanza más grande. Él es la esperanza, Él es la vida.
La enfermedad es un signo de injusticia. Jesús, en su ministerio sobre la tierra, dedicó mucho tiempo a sanar a los enfermos. Y usted puede leer los evangelios y comprobar lo que le estoy diciendo. Jesús sanó todo el tiempo. Y dice que venía la gente y todos querían tocar su manto. Porque todo el que toca su manto es sano. Y no tocamos el manto de Jesús hasta que nos humillamos verdaderamente, reconociendo que Él es Dios. Jesucristo es Dios, hermanos. Y cuando no entendemos eso, vamos a dar 1.000.000 de vueltas hasta que algún día nos entre en la cabeza. Hace pocos días murió una persona muy cercana a mí. Y el testimonio que me dio una hermana de él es que él escuchó el evangelio tal vez durante unos 25 o 30 años. Su esposa es cristiana y le habló incansablemente, y él incansablemente se resistió. Pero hace 6 meses, cuando estaba al borde de la muerte, Dios le dio la oportunidad de que se arrepintiera. Y entonces me contaba a la hermana que él decía: ¿por qué he sido tan torpe? Bueno, con otras palabras que no las puedo repetir. ¿Por qué he sido tan insensato? ¿Dónde estaba yo? ¿Qué me estaba pasando? Simplemente se estaba resistiendo a la gracia de Dios en su vida. Yo le suplico, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, que no se resista a la gracia de Dios. Dios quiere derramar sanidad en esta mañana y la quiere derramar siempre. Pero si usted no abre su corazón, usted se va a ir tal como vino. Y sabe una cosa, Jesús también va a llorar por eso, porque Jesús quiere sanarlo a usted, quiere sanar sus enfermedades, quiere sanar sus pecados, sus errores en la vida, sus vicios. ¿Sabe una cosa? Jesús puede romper un vicio de una sola. Todo lo que usted tiene que hacer es creer en Él y descansar en su infinito y precioso poder. No hay nada que impida que Jesús lo sane a usted o a mí. No hay nada, excepto mi escepticismo, excepto que yo no quiera aceptar que eso es posible. Si usted no acepta que eso es posible, entonces no le va a llegar, porque dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios, y que es necesario que el que se le acerca a Dios crea que existe y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Sabe lo que es galardonador? Él quiere premiar a todos los que le buscan, y los que han venido a buscarle en esta mañana se van a llevar el premio de la sanidad en el nombre de Jesús. Hoy vamos a orar por los enfermos, porque Jesús nos ha dado autoridad para sanar a los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? Así que aquí hay mucha fuerza, aquí hay mucha unción. Lea usted Mateo 10, por favor, y nunca se olvide de lo que va a leer hoy día. Versículo 1, Mateo 10, 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar alguna enfermedad y alguna dolencia. A ver qué pasó aquí. ¿Ah? A ver qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Para sanar qué cosa? Toda enfermedad, toda dolencia. No es que yo tengo esta enfermedad es incurable, ya me dijo el médico. No le creas al médico, créele a Dios. Créele a Dios.
por si acaso, no estoy diciendo que no vaya al médico. Hay médicos que son muy buenos y que saben curar muchas cosas, pero no lo saben todo. El único que lo sabe todo es Dios. Y hay ocasiones en que los médicos dicen, bueno, de aquí no pasa. Les quiero contar el testimonio de la hermana Xiomara de Guerra. Ella fue al médico, el médico la mandó a hacerse una ecografía y la ecografía salió que en su aparato reproductivo ella tenía una cantidad muy grande de miomas, creo que se llama, y que necesitaba una operación drástica para poder sanar esa enfermedad. Entonces la ecografía justamente establecía que ya tenía que prepararse para la cirugía. Así es que ella comenzó a prepararse y pidió ayuda a los hermanos para que oráramos para que la operación saliera bien. Y nosotros oramos para que la operación saliera bien. Pero no nos imaginábamos que Jesús tenía ganas de practicar una operación en ella. Así es que el médico le dijo, para que usted se opere, tiene que hacer esto, esto y otra ecografía. Así es que se hizo otra ecografía. Y cuando el ecografista leyó en la pantalla lo que estaba pasando, dijo, usted está perfectamente sana, ¿por qué usted se va a operar? Dijo, porque aquí tengo la otra ecografía, la que sí decía que estaba enferma. Entonces él dijo, no entiendo seguramente. Lo que sí sé es que Dios sanó a la hermana en el nombre de Jesús. Porque es en su nombre que viene toda sanidad. Vea, yo creo en la sanidad 200%. No solamente porque lo he visto en mi propia vida, lo he visto en mi familia y lo he visto en esta iglesia hasta cansarme. Y el creer en la sanidad me ha dado firmeza para orar por sanidad. Yo le puedo asegurar, no sé el porcentaje, no quiero exagerar, pero yo creo que casi el 100% de los niños por los que he orado se han sanado. Porque, ¿sabe una cosa? Los niños no cuestionan. Los niños reciben la sanidad. Pero usted tiene que saber quién ora por sus hijos también. Usted no puede dejar que su preocupación, su dolor lo lleve a dejar que cualquier persona ore, porque usted no sabe la vida espiritual de esas personas. Pero usted conoce a la gente de su iglesia. Usted los ve a diario, usted sabe quiénes son. Y entonces cuando usted ve que hay gente que ama a Dios, que se dedica a la oración, entonces usted está tranquilo cuando le pide a esa persona que ore. Y Dios sanará al enfermo. La Biblia dice, la oración de fe sanará al enfermo. No es tal cosa como, vamos a orar a ver qué pasa. Si usted comienza así, ya está mal. Usted va a orar porque usted confía en que Dios va a sanar, que Dios es sanador, que Él está atrás de esa sanidad, que Dios está en el asunto. Aquí está mi hermano Homero. Perdone que lo mencione, mi hermano. Le diagnosticaron un cáncer. Su hija llamó desesperada pidiendo oración. Lo pusimos en oración. Lo pusimos en el horno de la oración. Y sabe una cosa, para la gloria de Dios, aquí está, vivito y coleando. Para la gloria de Dios, completamente sano. No hay examen.
Escúcheme esto, no hay examen natural que pueda contradecir la sanidad de Dios. Es inexplicable para el hombre, porque la sanidad de Dios es sobrenatural. Y cuando tú estás dispuesto a recibir lo sobrenatural, entonces viene el milagro. Cuando tú quieres ver con tus ojos físicos las cosas, tú fracasas. Tú tienes que descansar en Dios y tienes que llamar las cosas que no son como si fuesen. Esa es la fe que Dios usa para hacer un milagro. Jesús, antes de sanar al paralítico, ¿se acuerdan ese paralítico que fue llevado en camilla? Si quiere, abra su Biblia en Lucas 5. Ese paralítico fue llevado por cuatro hombres de fe. Así que cuando usted ora por un enfermo, si usted está aquí y usted no está enfermo, pero usted sabe que alguien está enfermo, usted hoy día puede orar y Dios va a escuchar su oración. Porque usted es un instrumento de Dios para esa sanidad. Lucas 5:17 dice: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, al ver él la fe de ellos, al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. A ver, ellos querían que lo sane, pero Jesús dice: tus pecados te son perdonados. ¿Cómo es eso? ¿Cómo entiendo esta escritura? ¿Sabe lo que entiendo? Es que el pecado es la raíz de toda enfermedad. Así que, ojo, ninguno de nosotros puede decir que es libre de pecado, pero nuestros pecados arrastran maldición para nosotros y para nuestras familias. Solo la sangre de Cristo puede cortar esa maldición. Solo cuando usted pone la sangre de Cristo en su vida y usted reconoce que ese sacrificio es para que usted sea libre, entonces usted ha confiado en Dios y en su poder para sanarlo. Pero déjeme seguirle leyendo. Versículo 21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, escuche bien, Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos. ¿Cómo conocía los pensamientos de ellos? Porque Jesús es Dios. Jesús es el Dios encarnado sobre la tierra, el Dios hecho hombre para salvarnos. Así que Él sabe lo que piensa cada uno de nosotros. Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, o mejor dicho, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Es decir, ¿qué estáis pensando? ¿Qué meditación es esa? Es decir, ¿qué acusación al Hijo de Dios negando su divinidad? Versículo 23, dijo Jesús: ¿qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis, escuche bien, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. No sé cuántos se van a ir esta mañana glorificando a Dios, pero yo sé que Dios se va a glorificar en esta mañana.
Versículo 26, y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Ahora déjeme decirle que Jesús está aquí, porque Jesús vive en el corazón de todos los que creen en Él. Y su iglesia es su cuerpo. Así es que Jesús primero perdonó los pecados. Es muy importante que nosotros nos humillemos y reconozcamos nuestros errores, nuestros pecados, nuestra pequeñez, nuestra debilidad humana. Si hay alguno que no la reconoce, solamente es porque es muy soberbio o porque tiene el síndrome de yo soy santo. ¿Sabe que ese es un arma del diablo? Usted se va a encontrar con personas que dicen yo no soy malo, yo soy bueno, yo pago mis impuestos, yo saludo a todas las personas cuando se acercan, doy comida en mi casa, una canita al aire de vez en cuando, pero yo soy bueno. ¿Ah? ¿Sabe por qué? Porque la religión les enseñó que hay pecados chiquitos y grandotes. Y la Biblia te enseña que todo pecado es ofensa a Dios. Que todo pecado es grande y terrible. Ay, pastor, pero es una mentirita blanca. Es tan terrible como un asesinato. Si no, lea lo que dice Apocalipsis, que todos los mentirosos irán al lago de fuego, igual que todos los asesinos. ¿Están ahí? En el mismo versículo están. Así que usted no puede creerse en una escala de pecados. Usted debe entender que todo pecado de nuestras vidas ofende a Dios, contrista al Espíritu Santo y nos aleja de Dios. Isaías dice, porque vuestros pecados hicieron separación entre Dios y ustedes. Así es que, mis hermanos, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y comenzar una nueva vida con Cristo. La sanidad es potestad de Dios. No se trata de cuán afirmados nosotros podamos sentirnos en lo natural. Se trata de una afirmación sobrenatural. Usted debe creer en lo sobrenatural, debe creer que Dios está por encima de las cosas que suceden en el mundo. Acuérdense que Él tiene potestad para romper la raíz de la enfermedad, que es el pecado. Y si usted se arrepiente de sus pecados, usted es el camino libre para recibir la sanidad suya o de algún pariente que esté enfermo. Sabe, hace años, cuando vivíamos en Estados Unidos, lo he mencionado algunas veces, estuvimos en la iglesia allá, era una iglesia gringa, y entonces en un momento dijeron, el que quiera sanidad, venga al frente. La verdad, aquí no tenemos mucho frente si no dijera eso, pero en cada uno en su puesto puede recibir sanidad. No hay nada que impida el poder de Dios. En todo caso, en esa iglesia que era grande, dijeron eso y de pronto mis dos hijas se fueron al frente. Y yo me asombré porque dije, no me han dicho que están enfermas. Qué raro, yo veía bien a mis hijas, pero de pronto las vi al frente y estaban ahí paradas, recibiendo sanidad. Cuando ya se terminó el culto, les pregunté, ¿y de qué estaban enfermas? Dijeron, no, papi, no estamos enfermas. Pero el hijo de Eduardo es el sonidista de aquí de la iglesia, que hoy no está. El hijo de Eduardo tiene un cáncer en el pie. Y nosotros nos paramos ahí para que Dios sane al Dani, al hijo de Eduardo. Y bueno, yo sí sabía que eso estaba pasando.
pero a mí no se me ocurrió, a ella sí. Así que pasaron los días y llegó la noticia de que Dani estaba sano. Porque sabe una cosa, cuando uno tiene fe, uno lleva fe a otros y lleva sanidad a otros. En la Biblia hay una historia maravillosa de sanidad que está en el Antiguo Testamento. Yo quisiera que ustedes vayan a Segunda de Reyes, capítulo 5. Ok, vamos a leer los 3 primeros versículos del capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 1 al 3, dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Naamán era un general de Siria, como usted leyó. Era un hombre muy importante, estaba muy cerca del rey de Siria. Siria es una nación que está al norte de Israel, muy pegada. Entonces estaba, porque ahora es un poco diferente. En todo caso, ellos, los sirios, acostumbraban a salir en bandas como ejércitos y llegaban a Israel, llegaban a una ciudad, a un pueblo de Israel y los saqueaban. Hacían lo que les daba la gana y se llevaban presos a algunos. Y entre esos presos llevaron a esta niña. Era posiblemente una niña de entre 12 y 14 años que fue llevada. Y cuando llegó a Siria, la mujer de Naamán dijo: dame esa chiquita para que me ayude a mí. Así es que, como él era el general del ejército, podía hacer cualquier cosa. Y la muchachita israelita se quedó sirviendo en la casa de Naamán. ¿Cómo se llamaba esa niña? ¿Quién era? ¿Quién era su padre o su madre? La Biblia no dice. Pero yo creo que esa muchacha primero era una mujer de fe. Era una extraordinaria sierva de Dios. Era alguien que estaba por encima de la fe común. Pero hoy nosotros, llenos del Espíritu Santo, deberíamos actuar como ella. Ella no estuvo diciendo: estos sirios perversos que me raptaron y me trajeron y me han puesto de esclava y de sirvienta en esta casa, que me tienen cautiva, ¿cómo los voy a ayudar? Que se mueran. No, ella no pensó así, porque cuando alguien tiene el poder de Dios en su vida, siempre piensa bien, aún para sus enemigos. Jesús por eso dijo: ama a tus enemigos, porque tú tienes la capacidad de hacerlo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, hermanos. Nosotros tenemos la capacidad de amar al enemigo. Esta muchacha, versículo 3: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mire lo que está diciendo. Está compadecida de la enfermedad
de su propio captor, de la persona que la llevó cautiva y la convirtió en esclava de su casa. Pero ella tiene las mejores intenciones. Y ella confía en el poder de Dios. Y dice, si éste habla con el profeta, de seguro que Dios lo sana. Ella tomó la responsabilidad de anunciar el reino y los beneficios del reino. ¿Cuántos están en el reino? ¿Cuántos conocen los beneficios del reino? ¿Y por qué no anuncian los beneficios del reino? Cada uno de nosotros debe ser como esta muchachilla, que no necesitó que pongan su nombre en la Biblia para predicar al Dios de los cielos. No, es que si a mí no me dan un cargo de pastor, yo no digo nada. Usted está mal. Si usted piensa así, usted está mal. Todo el que ha sido redimido por la sangre del Cordero ha sido llamado para anunciar las virtudes de aquel que lo trajo de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la diferencia. Todo aquel. Esa niña no pensó en su situación, no andaba en la quejabanza de algunos hermanitos. Ay, es que a mí me sucede todo mal. Es que me duele aquí, me duele acá. No sé qué pasa a veces con mis hermanos. Están más dispuestos a glorificar al diablo que a glorificar a Cristo. Las enfermedades no vienen de Dios. Escúcheme bien, las enfermedades no vienen de Dios, pero Jesucristo ha venido para destruir las maquinaciones del diablo, para destruir la obra del diablo. Y usted tiene que confiar en su Señor y en su Salvador. Esta muchacha ejerció su fe en un medio donde no le era positivo. No es como algunos hermanos que hablan de la palabra solo con los hermanos. No, es que mis hermanos sí me entienden, pues que la gente del mundo no me entiende. Yo quiero que me entiendan. Entonces usted está preocupado de que lo entiendan más que de servir a Dios. Cuando uno quiere servirle a Dios, uno le habla a los que no conocen la palabra. Y eso es, hablarles la palabra es como traerlos de la moña al reino de Dios. Porque usted sabe que el reino de Dios es donde Él se va a sanar. No es usted el que va a sanar. Usted no sana ni a las hormigas. El que sana se llama Jesucristo. Pero usted es el instrumento que Dios quiere usar en este mundo. Por eso lo llamó. Por eso lo llamó a usted primero que a otros. Porque en el mundo hay mucha gente que no ha sido llamada todavía. Y a lo mejor Dios quiere usar su vida para llamar a esas personas. Esta muchacha con seguridad había dado un testimonio maravilloso en esa casa. Porque el que es fiel a Dios es fiel a los demás. Y esta muchacha estaba llena de decencia, de fidelidad. Era trabajadora. De otro modo, Naamán no le hubiera tomado en cuenta su opinión. Ay, qué Dios es ese. Pero cuando Naamán ve cómo actúa esta muchacha y ve que donde pone la mano todo va bien, dice, uy, creo que sí hay que hacerle caso a esta muchacha. Es importante. Así es que miren lo que sucedió. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, es decir, al rey, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. ¿Qué es lo primero? Claro, aquí la Biblia está resumiendo, pero lo primero que el rey le hubiera dicho es, pero si es solo una muchacha, ¿por qué te fías de eso? Bueno, así contestarían los incrédulos, ¿verdad? Yo conozco muchos y algunos están muy cerca de mí, desgraciadamente, son familiares que no confían. Pero si es una muchacha. Pero miren lo que pasa. Cuando hay unción de Dios, se transmite la palabra de Dios. Y le dijo el rey de Siria, versículo 5, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así,
cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Oiga, una simple opinión de una muchachona de 12, 13 o 14 años mueve una situación entre dos naciones, algo internacional. Un rey le manda una carta al otro rey. No es que en la antigüedad eso era fácil. No, mis hermanos. En la antigüedad estar delante de un rey ya era peligroso, porque si medio no le gustaba tu oreja izquierda, dice, hasta ahí, no quiero verlo nunca más a este. Y hasta ahí llegaba. Así es que era más difícil, había menos respeto por la vida. Sin embargo, la opinión de esta muchacha trasciende las fronteras de Siria y llega a Israel. Mire usted, versículo 7. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Qué había en ese rey, hermanos? Absoluta y total falta de fe. No entendió nada. Él creyó que como Siria e Israel siempre estaban en pelea, el rey lo estaba provocando. Si no lo sanas de la lepra, te caigo encima. Eso entendió. Pero eso pasa cuando alguien no está conectado con Dios. El otro no le estaba mandando inclusive regalos. Pero así es como la gente a veces está tan prejuiciada que uno le puede llevar un regalo y van a resistirse al regalo. Como esos padres de familia que cuando la hija le lleva un regalito, se toma, papito, y la queda viendo y le dice: ¿cuánto necesitas? ¿Ah? Porque no acepta que realmente hay una comunicación afectuosa a través de ese regalo. En todo caso, ¿qué pasó? Que Naamán va y entrega las cartas, el rey de Israel reacciona mal, y ahora el rey de Israel está pensando que quieren hacer guerra contra él. Pero afortunadamente en Israel estaba uno de los más grandes profetas que Dios ha puesto sobre la tierra, Eliseo. Y lea el versículo 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Imagínense, el profeta Eliseo dice: que hable conmigo. Rey, no te preocupes, ahora yo voy a tomar a cargo el asunto. Entonces, esta muchacha hasta aquí sembró esperanza, evangelizó, bendijo a sus enemigos, dio testimonio ante muchos, cumplió su ministerio ante muchos, el rey, la familia, todo el pueblo de Siria y aún el pueblo de Israel. Honró a Dios y produjo acción, es decir, se comenzó a mover todo. Naamán preparó su viaje y se fue para Israel. Y llegó la carta y todo eso. Esta muchacha hizo un trabajo excelente de servicio a Dios. Y fue fiel. Le pregunto, ¿usted le sirve a Dios? ¿Usted es fiel? Sí, mejor no me conteste. Contéstese usted mismo. ¿Usted le está sirviendo a Dios? ¿Usted es fiel? ¿Donde Dios lo ha puesto? Ay, no. Yo he tenido hermanos, déjeme decirle, que vienen acá y dicen: uy, pastor, yo me quiero salir de ese trabajo porque está llenecito de impíos. Si es donde Dios te puso, pues. ¿Quieres que te ponga solo donde están los cristianos? ¿A quién le vas a predicar? A las moscas.
Es que eso es no entender lo que Dios está haciendo. Si te puso en un lugar donde está repleto de impíos, es porque Dios quiere que tú brilles. Es porque Dios quiere que tú seas la sal de la tierra y la luz del mundo en ese lugar. Es porque Dios quiere que tú transformes esas vidas. Cuando vivíamos en Estados Unidos, yo estuve trabajando en una imprenta para sostener a mi familia. Y le prediqué a los gringos y a los hispanos. Habían por todo tal vez unos 30 empleados, pero yo no tenía acceso a la mayoría de los que estaban en administración, porque yo estaba en la zona donde están los obreros, porque yo conseguí un trabajo como de obrero. Y no me avergoncé, ni me preocupé, ni dije, ay de mí que estoy aquí de obrero. ¿Para qué estudié para tener un título universitario y ser aquí un obrero? No, yo vi eso como una oportunidad para servirle a Dios. Y ¿sabe una cosa? 7 personas se convirtieron a Cristo. Para gloria de Dios. No es porque yo digo, ay, pero es que yo no sentía otra cosa que hacer ahí. Yo sabía que si Dios me puso ahí, había un propósito. Así que prediqué en inglés y prediqué en español. No me importó que mi inglés no era 100%. Cuando comenzaba a predicar era como 200%. Porque Dios me daba la salida para predicar. Y esas personas vinieron a Cristo. Porque así es Dios, de bueno y misericordioso. Pregúntese, ¿estoy siendo fiel a Dios? El profeta Eliseo vivía convencido de que Dios permitía que las circunstancias difíciles se aparecieran para mostrar su poder. Así es que Eliseo tomó a cargo el asunto. Y fíjese usted, versículo 9: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. ¿Qué estaba esperando? Que salga el profeta y haga así. No crea cuando alguien le predica cosas así. Cuando alguien está enseñándole a usted que tiene el poder él, porque nosotros no tenemos el poder. Y Eliseo sabía que el poder es de Dios. Así que le dice: anda, lávate en el Jordán. ¿Por qué? Porque el otro tenía que mostrar obediencia. Pero como no mostraba obediencia, sino que era rebelde porque era orgulloso, él era el general del ejército de Siria, él era alguien muy importante, así como tú. No lo mires. Entonces no quiso ir porque le pareció: en mi tierra también hay buenos ríos, y solo porque me bañe aquí, qué ridículo voy a hacer bañándome y luego salir igualito. Porque él no confiaba en lo que Dios estaba haciendo. Cuando tú no confías en lo que Dios está haciendo, no lo va a hacer. No es porque Dios se desquita, sino porque Dios quiere hacerlo contigo. Y tu fe te hace compañero de Dios. Tu fe te hace compañero de Dios. Y Dios dice: tú y yo vamos a hacer este milagro. Tú y yo vamos a hacer este milagro. Dios está diciendo en esta mañana: Alto Refugio, tú y yo vamos a hacer milagros hoy día. Vamos a orar y los enfermos van a sanar. Porque aquí hay compañeros de Dios y compañeras de Dios. Así es que el hombre estaba enojado. Versículo 13: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna
gran cosa, no la harías. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Es decir, los que andaban con el general sirio, con Naamán, también habían percibido la fe de la muchacha y entonces lo convencieron. ¿Sabes qué? Tienes que obedecer. No puedes venir aquí y tratar de hacer lo que te da la gana. Es lo mismo que le digo a todo aquel que se resiste a recibir la gracia de Dios. No puedes venir al reino y hacer lo que te da la gana. Si vienes al reino, tienes que sujetarte al rey. Y el rey se llama Jesús. Eso es. Eso es. Y Jesús dice, busca el reino y las otras cosas vienen. Así es que busca el reino y la sanidad viene. Porque primero hay que encontrar al Rey del reino. Y ese se llama Jesucristo el Señor. Así es que se sujetó. Fíjese el versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño. Y quedó limpio. Y quedó limpio. Si tú obedeces a la palabra de Dios, vas a nacer de nuevo y serás como un niño. Por eso dice 2 de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Así es que esto es un símbolo del nuevo nacimiento. La sujeción a la orden del profeta produjo la sanidad de Naamán y su entrada al reino de Dios, porque reconoció que solo Jehová es Dios. Versículo 15. Y volvió al varón de Dios, es decir, fue otra vez a la casa de Eliseo, él y toda su compañía, y se puso delante de él, de Eliseo, y dijo, he aquí, conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Aleluya. ¿Saben una cosa? Yo anhelo que nosotros crezcamos en fe y que cualquier persona que entre aquí pueda entender, como ustedes han entendido, que Dios habita en este pueblo. No porque a mí se me ocurre o porque yo lo quiera, sino porque los frutos que Dios tiene en esta iglesia demuestran que el Dios verdadero está con nosotros. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora Naamán, el que no creía que debía obedecer a Eliseo, ahora le quiere dar un regalito. Pero Eliseo dice, hey, a mí no me debes nada. No es mi gloria, es la gloria de Dios. A mí no me vengas con eso de regalitos. Solo dale la gloria a Dios. Versículo 16. Mas Eliseo respondió, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto a ningún dios falso, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová de los ejércitos. Usted no puede ofrecerle sacrificio a nadie más. Gloria a Dios. Versículo 18. Sigue hablando Naamán y dice, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrara en el templo de ese dios falso llamado Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y Eliseo le dijo,
ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Bueno, y de ahí hay otra historia más que no nos interesa hoy día, pero que nos interesa entender que ese hombre se convirtió a Dios. Ese hombre comenzó a creer en Dios. Porque cuando los milagros se producen, los impíos no pueden hacer otra cosa más que llenar sus bocas de alabanza y de adoración a Dios. ¿Cuántos de nosotros éramos ajenos? Nos parecía ridículo cantarle a Dios. No sé a cuántos de ustedes, pero a mí me parecía. Vivíamos así. Pero ahora de nuestra boca salen alabanzas y adoración a Dios. Porque hemos sido tocados por el Espíritu Santo de Dios. Porque Dios ha cambiado nuestras vidas. Naamán entendió que había sido un iluso al querer buscar sanidad desde su forma de pensar. ¿Sabes una cosa? Dios nunca te dirá cómo te va a sanar, pero te va a sanar. Muchas veces he ido a orar. Una vez oré por un señor que se estaba muriendo, que tenía un cáncer terminal. Y solamente cuando oré, vi que movió un dedo y un pie. Y dijeron que estaba muerto cerebralmente. Entonces yo me contenté porque dije, ahí hay una señal que Dios estuvo obrando. Y la familia se quedó contenta. Ellos ya estaban esperando para enterrarlo, estaban vestidos de negro y habían llamado a la funeraria, estaban esperando de la funeraria la llamada para que le traigan la caja. Pero cuando llegó Dios, cambió todas esas cosas. Y oramos y el hombre comenzó a mover su cuerpo de a poquito. Y yo me fui feliz porque había visto un rayo de esperanza en esa familia. Y de ahí no supe varios días, hasta que me volví a encontrar con una pariente de este hombre y me dijo, ¿que usted no sabe? Le digo, no, porque le pregunté por el tío. Y me dijo, una hora después de que usted se fue, él se levantó de su cama, donde había estado postrado sin poder moverse más de 2 meses, se levantó solo. ¿Me está oyendo? Sí, me está oyendo. Se levantó solo. Se levantó solo y se fue al baño. Y como yo le había dicho que lea el Salmo 23, le dije por hablarle, porque él no abría ni los ojos. Pero sentí que tenía que decirle. Así que salió del baño y dijo, busca la Biblia y léeme el Salmo 23, que así dijo el pastor que me leas. Y todo el mundo estaba así, asombrado de ver al que no se podía parar. Tenían que llevarlo al baño y esperar ahí 2 personas para volver a sacarlo y limpiarlo y todo. Pero una hora después de que oramos, se levantó solo y se fue al baño y salió y pidió que le lean la Biblia. Y no solo eso, 10 días después de que oré, entró por esa puerta con una Biblia debajo del brazo. Y sabe una cosa, vivió 1 año más. Y él me contó que se había podido poner a cuentas con toda su familia. Y comenzó a trabajar haciendo carreras, manejando un carro. Uno que estaba ahí postrado, era hueso y pellejo, sí, eso sí le voy a decir, era bien flaquito, ya había quedado, como decimos aquí, en estuche. Pero él tenía fuerzas, trabajaba y vivió 1 año más, porque Dios le regaló 1 año. Las cosas que Dios hace no las sabemos, pero sabemos que Él está en el asunto. Y sabemos que Él nos ama y que su misericordia nos va a alcanzar. Así es que cuando se humilló Naamán frente al Dios verdadero, él recibió la sanidad. Porque el reino de Dios es un reino de obediencia, de humildad. Dios atiende al humilde, no al que cree que lo tiene todo o al que cree que no puede recibir nada. Porque el que cree que no puede recibir nada también tiene orgullo en su corazón. Pero cuando Dios entra en nuestras vidas, nos volvemos diferentes.
nos volvemos personas especiales. Yo le doy gracias a Dios. Y quiero mencionar tu nombre, Kevin, si me lo permites. Dios ha trabajado en el corazón de Kevin de una manera extraordinaria. He tenido una conversación con él que ha impactado mi vida. Yo creo que aquí tenemos un nuevo siervo de Dios. Creo que Dios va a usar grandemente su vida y la vida de su familia. En el reino de Dios hay milagros. Los milagros no son magia, son intervención divina a favor nuestro. Los milagros rebasan las leyes naturales. Dios se muestra a través de los milagros para que nosotros entendamos que Él existe. El reino de Dios es un reino de gratitud. Por eso Naamán regresó a darle gracias a Dios. No como aquellos que dicen: pastor, ore por mí que no tengo trabajo 3 meses. Y viene el trabajo y el domingo no viene porque ahora está trabajando los domingos también. Porque perdió el respeto a Dios después de que Dios le dio lo mejor. Así que hay que ser gratos con Dios. El reino de Dios también es de sabiduría. Naamán ganó sabiduría, entendió al Dios verdadero y se postró de ahí en adelante a Él. Hay testimonio. El reino de Dios es un reino de testimonios. Usted debe dar su testimonio todo el tiempo. Es un reino de fidelidad y un reino de paz. Yo quisiera en esta mañana terminar orando y pidiéndole a Dios por la sanidad de los que estamos aquí y necesitamos sanidad, y también orando por aquellas personas que sabemos que están enfermas y necesitan sanidad. Así es que si usted tiene una petición, póngase de pie. Un testimonio muy parecido al de Xiomara de Guerra sucedió también con la señora Denise de Donoso. Y tengo en mi escritorio guardados los 2 ecogramas, creo que así se llama, el del antes y el después. Y la única operación que hubo fue la intervención divina. Así es que hoy vamos a confiar en el poder de Dios para sanar físicamente, pero también para sanar nuestra alma. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre, te exaltamos. En esta mañana estamos llenos de gozo, Señor, porque tu palabra nos confirma que tú quieres nuestro bienestar, que tú tienes pensamientos de bien para cada uno de nosotros, que tu palabra nos inspira a cada momento para esperar en ti. Reconocemos que tú eres grandioso y maravilloso, tú eres majestuoso, Señor, tú que habitas entre querubines, tú eres la bondad misma, Señor, tú eres el amor personificado. Gracias, Padre, gracias porque podemos entenderte a través del amor que has derramado en nosotros. Señor, hoy día presentamos nuestras peticiones delante de ti, creyendo que tú vas a obrar sobrenaturalmente sobre nuestras vidas y sobre las vidas de aquellos que necesitan sanidad, y que te pedimos de todo corazón en el nombre precioso de Jesús. Señor, hoy día recibimos esa sanidad. Podemos verte, Señor, paseándote en medio de esta congregación, y nosotros extendemos nuestras manos para tocar tu manto, Jesús, porque sabemos que todo aquel que te toca recibirá sanidad. Nos humillamos, reconocemos nuestros pecados, nuestra pequeñez, y reconocemos que tú eres la majestad suprema, Señor, que tú eres el bien supremo, la inteligencia suprema, la sabiduría suprema, y que en ti hay insondables maravillas que podemos disfrutarlas y verlas. Señor, queremos pedirte
que esta mañana sea una mañana de sanidad, que tú derrames sanidad en este lugar, en el nombre de Jesús. Levante su voz, hermano, hermana, y pídale a Dios, clame al cielo y pídale por el milagro que usted está esperando. Pídale por la sanidad de su cuerpo o la sanidad de aquellas personas que usted quisiera que reciban la sanidad de Jesús. Señor Jesús, tú nunca has dejado de amarnos, tú nunca has dejado de sanarnos, y hoy en esta mañana ponemos nuestras dolencias y nuestras enfermedades y las enfermedades y dolencias de los que amamos, para que tú los sanes, Señor. Yo te ruego que sanes el alma de todas aquellas personas de nuestras familias que aún permanecen inconversas, Señor, de aquellos que no te han reconocido como Rey y Salvador del mundo, Señor. Ten misericordia de ellos, Señor. Conquístalos con tu gracia, con tu amor, con tu compasión sobre sus vidas. Señor, hoy declaramos todo cuerpo puesto en oración sano en el nombre de Jesús. Declaramos toda alma sanada para gloria de tu nombre, Señor. Y veremos en este lugar que vendrán a adorarte, Señor, así como regresó Naamán, así vendrán y se postrarán delante de ti y te darán gloria a ti, el único y verdadero Dios. A ti sea la gloria, Jesús, Rey de reyes, Señor de señores, Alfa y Omega, principio y fin, Dios de nuestras vidas, Hacedor nuestro. En el nombre precioso de Jesús te adoramos y te damos gracias por tu sanidad. Amén y amén. Iglesia Cristiana Alto Refugio.